El multimillonario llevaba 7 meses divorciado, cuando recibió una llamada informándole que su exesposa estaba dando a luz a su hijo. Antes de empezar, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like. El silencio era un lujo que Rafael Meneses podía comprar, pero que últimamente sonaba a castigo. A las 2 de la mañana, el ático dúplex en Faria Lima, São Paulo, era un mausoleo de cristal y acero pulido, un reflejo frío del imperio que él ayudaba a dirigir. A sus 36 años, Rafael era el heredero predestinado de Meneses Odonto, una red de clínicas dentales que se extendía por el estado como una telaraña de poder y prestigio, tejida con la ambición de su padre, Augusto Meneses. La mesa de palo de rosa, una pieza imponente que ocupaba la mitad de la oficina, estaba cubierta de informes de expansión y proyecciones de ganancias. Los números fríos y obedientes eran la única compañía que toleraba en los últimos 7 meses. No juzgaban, no sentían, no le recordaban lo que había perdido. Cada hoja de cálculo completada, cada meta alcanzada, era un intento inútil de llenar el vacío dejado por Camila Duarte. El nombre de ella resonaba en su mente como una melodía prohibida. Camila, una mujer cuya simplicidad era tan desconcertante como su belleza. Ella no pertenecía a ese mundo de apellidos compuestos y cenas de negocios. Trabajaba como asistente dental en una de las unidades más concurridas del grupo, en Lapa. Era la antítesis de todo lo que los Meneses valoraban. Su amor floreció allí, bajo las luces fluorescentes de la clínica, un romance improbable, nacido entre el olor a antiséptico y el sonido de los taladros. Comenzó con miradas furtivas intercambiadas sobre el sillón de un paciente. Evolucionó a sonrisas cómplices en el pasillo y culminó en cafés robados en la cocina, donde el mundo parecía detenerse por unos minutos. Rafael, acostumbrado a mujeres que calculaban cada paso como un movimiento en un tablero de ajedrez, encontró en Camila una autenticidad que lo desarmó. Ella reía con el alma, hablaba con una dulzura que calmaba hasta a los niños más asustados y poseía una fuerza silenciosa que él admiraba profundamente. Se casaron en una ceremonia discreta, casi un acto de rebeldía. Pero el amor, por muy puro que fuera, no fue rival para el muro de prejuicios erigido por su familia. Augusto Meneses, el patriarca, era un hombre forjado en el acero de la tradición y la soberbia. Para él, el matrimonio de su hijo era más que una unión. Era una fusión de legados, un negocio. Y Camila, con su apellido común y su uniforme de trabajo, no era un activo valioso. Un Meneses no se casa con una empleada. La frase fue dicha con el peso de una sentencia, no en un grito, sino en un susurro gélido durante una cena familiar que se convirtió en un tribunal. La presión fue implacable, una tortura psicológica diaria. Augusto no atacaba a Camila directamente. La erosionaba, socavando su confianza con comentarios velados, miradas de desdén y una indiferencia cortante que dolía más que cualquier insulto. La hacía sentir como una intrusa, una pieza fuera de lugar en el engranaje perfecto de la familia. Y Rafael, paralizado entre el amor por su esposa y el respeto condicionado por su padre, fracasó. Su silencio se convirtió en cómplice, una traición pasiva que, día tras día, abría una fisura en el corazón del matrimonio. Hace 7 meses, la fisura se convirtió en un abismo. Y Camila, con la dignidad que la caracterizaba, se fue. En aquella madrugada, el zumbido constante del aire acondicionado fue interrumpido violentamente por el timbre agudo de su celular personal,
el número que solo un círculo restringido de personas poseía. El visor brillaba con un número desconocido. Él contestó, la voz ronca por el sueño y el cansancio. «¿Señor Rafael Meneses?» La voz al otro lado era femenina, tranquila, profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Claudia. Soy la enfermera jefe en el Hospital Santa Elena. Estoy llamando con respecto a la señora Camila Duarte». El nombre de ella, pronunciado por una extraña, fue como un puñetazo en el estómago. Rafael se sentó erguido en la silla, su cuerpo repentinamente en alerta máxima. «¿Sucedió algo? ¿Un accidente? ¿Ella está bien?», logró preguntar, la garganta seca. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado que hizo que el corazón de Rafael martillara contra sus costillas. «Está de parto, señor, y usted fue listado en sus documentos como el padre del bebé». Las palabras flotaron en el aire, distorsionadas, irreales. Parto. Padre del bebé. Rafael sintió que la sangre huía de su rostro, dejándolo pálido, helado. El bolígrafo que sostenía se deslizó por sus dedos y cayó sobre la mesa con un golpe sordo, el único sonido en el universo particular que acababa de implosionar. «¿Qué?», murmuró, la voz un hilo, casi inaudible. Esto no es posible». Se levantó, las piernas temblorosas, y caminó hasta la inmensa ventana que mostraba la ciudad dormida. Las luces de São Paulo, que antes parecían un testimonio de su poder, ahora lo acusaban, parpadeando como miles de ojos juzgadores. «Pero nos separamos hace 7 meses», dijo, más para sí mismo que para la enfermera. La lógica intentaba imponerse al shock, pero los números no cuadraban. La matemática de la vida real se burlaba de su intento de control. La voz de la enfermera regresó, paciente, pero firme. «Señor Meneses, no tengo acceso a los detalles personales, pero la cronología sería consistente. Ingresó hace unas horas. El bebé nacerá esta noche. Esta noche». La frase era una sentencia y una promesa. Un torbellino de imágenes invadió su mente. La sonrisa de Camila el día que se casaron, sus lágrimas silenciosas después de otra cena humillante con Augusto, la mirada de resignación en su rostro el día que empacó sus maletas. Se había ido llevándose no solo su ropa y sus sueños, sino el secreto más importante de sus vidas, un secreto que crecía dentro de ella, mientras él se ahogaba en hojas de cálculo y soledad. «Gigi», la enfermera dijo algo más, algo sobre el piso, el número de la habitación, pero Rafael apenas escuchó. Ya se estaba moviendo, el cuerpo actuando por puro instinto, el cerebro aún tratando de procesar la magnitud de la revelación. Un hijo de él y de Camila. Un pedazo de ambos que sobrevivió a la ruina del matrimonio. Un amor que se negó a morir. El mundo de Rafael, antes un universo de certezas calculadas y riesgos controlados, se derrumbó con una sola llamada telefónica. No hubo tiempo para pensar, para analizar, para convocar una reunión de emergencia con sus propios demonios. El instinto, una fuerza primitiva que mantenía domesticada bajo capas de trajes caros y decisiones corporativas, tomó el control. No recuerda haberse cambiado el traje arrugado por unos jeans y una camiseta, ni haber cogido las llaves del coche de la bandeja de plata sobre el aparador. Su mente era un borrón, un torbellino de una sola palabra. Camila, el motor del sedán alemán, rugió en el silencio del garaje subterráneo. Un sonido gutural que se hizo eco de la urgencia que se apoderaba de su alma. Aceleró por la rampa, quemando neumáticos, y se zambulló en las arterias vacías de São Paulo, un depredador nocturno cazando no una presa, sino la propia redención. La ciudad,
generalmente un monstruo palpitante de tráfico y ruido, estaba extrañamente tranquila, lavada por una llovizna fina y persistente que transformaba las luces de los postes en halos difusos. Las gotas de lluvia se deslizaban por el parabrisas como lágrimas, y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas marcaba el tiempo de una cuenta regresiva desesperada. Cada semáforo en rojo era una afrenta personal, un obstáculo cruel que lo obligaba a detenerse y confrontar el carrusel de recuerdos que giraba descontroladamente en su cabeza. Los flashes de su vida con Camila no eran suaves ni nostálgicos, eran fragmentos afilados de cristal que cortaban su conciencia. Veía la sonrisa de ella, un destello de luz pura, cuando él contaba un chiste sin gracia durante el almuerzo. Veía la forma en que sus manos, siempre gentiles, sostenían un instrumental dental, con la misma delicadeza con la que calmaban a un paciente anciano y nervioso, susurrando palabras de consuelo que valían más que cualquier anestésico. Veía sus ojos castaños y profundos, fijos en él, desde el otro lado de la sala, en una cena de gala, una mirada que creaba una burbuja de intimidad en medio de la multitud, un universo particular, donde él no era el heredero de Meneses Odonto, sino solo el hombre que ella amaba, pero la misma mente que le ofrecía el paraíso, luego lo arrastraba al infierno. Los dulces recuerdos eran invadidos por las discusiones, siempre susurradas, siempre en el refugio de su apartamento, como si temieran que las paredes pudieran escuchar y reportar a Augusto. La voz de ella, usualmente melodiosa, sonaba tensa, frágil. Mi padre me odia, Rafa, ya ni siquiera lo disimula. Y su respuesta, siempre la misma, siempre cobarde, un mantra de negación. Él todavía no lo entiende, mi amor. Necesita tiempo. Tiempo. Como si el tiempo pudiera curar el veneno del desprecio. El recuerdo más vívido, el que lo atormentaba en las noches de insomnio, era el de una tarde de domingo, en la mansión de los Meneses. Camila había intentado, con su generosidad innata, llevar un postre que ella misma había preparado, un simple flan de leche. Augusto miró el plato con el mismo asco que miraría algo encontrado en la calle y dijo para que todos escucharan: agradezco la intención, pero estamos acostumbrados a los dulces de la pastelería francesa de la esquina. Es cuestión de estándar. Y él, Rafael, el marido, el protector, permaneció en silencio. Un silencio ensordecedor que validó la humillación, que eligió la paz incómoda en lugar de la defensa de su esposa. En ese momento, no vio solo el dolor en los ojos de Camila, sino también la decepción. Y la decepción es un ácido que corroe el amor mucho más rápido que el odio. El Hospital Santa Elena, emergió de la niebla de la madrugada, sus luces blancas y frías, un faro de esperanza y pavor. Rafael frenó bruscamente en la entrada de emergencia, abandonando el coche de cualquier manera, sin importarle el aparcacoches que corría hacia él. Las puertas automáticas se abrieron a un mundo de olores clínicos y una calma tensa. Corrió hacia la recepción, el corazón latiéndole desbocado, la respiración entrecortada. «Camila Duarte, ¿dónde está?» Recibí una llamada. La recepcionista, una señora con gafas y mirada cansada, pareció reconocer la urgencia en su voz. Hizo una llamada rápida, intercambió pocas palabras y luego señaló un pasillo. «Maternidad, segundo piso. La enfermera Claudia lo está esperando». Él no agradeció. Simplemente siguió.
el sonido de sus zapatos caros resonando en el linóleo pulido. El ascensor parecía moverse en cámara lenta, cada piso una prueba para su cordura. Al llegar a la maternidad, una mujer de uniforme azul y sonrisa amable lo abordó. «Señor Meneses, soy Claudia, por aquí». Ella lo guió por un pasillo donde el silencio era puntuado por llantos distantes de recién nacidos, el sonido más aterrador y hermoso que jamás había oído. Se detuvieron frente a una puerta entreabierta, de la cual emanaba una luz suave y el sonido de un monitor cardíaco. «Está cansada, pero va bien», susurró la enfermera. «Sea gentil». Rafael respiró hondo, el aire sintiéndose pesado, denso. Empujó la puerta y entró. Y entonces el tiempo se detuvo. Allí estaba ella, Camila, recostada en la camilla, el cabello oscuro pegado a la frente húmeda de sudor, el rostro pálido y exhausto. Su belleza no estaba disminuida por el dolor, estaba amplificada, transformada en algo primordial, una fuerza de la naturaleza. Sus ojos, antes llorosos, se encontraron con los de él, y en ellos vio un universo de emociones, dolor, alivio, miedo, y una chispa de aquella misma fuerza que siempre lo había encantado. Una sonrisa débil, casi imperceptible, curvó sus labios. «¿Viniste?», dijo, la voz un susurro ronco, pero claro como el cristal. Las palabras simples lo golpearon con la fuerza de una confesión, de una absolución. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas, el miedo a tocarla, a no tener ya ese derecho, guerreando con la necesidad de conectarse. Extendió la mano, temblorosa, y tomó la de ella. La piel de ella estaba fría, pero el agarre, aunque débil, era familiar. «Claro que vine», respondió, la voz ahogada, la garganta apretada por un nudo de 7 meses de arrepentimiento. Se inclinó, el rostro cerca del de ella, y el olor de ella, una mezcla de sudor y el perfume de hospital, era la cosa más real que había sentido en mucho tiempo. Debía haber venido antes, mucho, mucho antes. En ese instante no había imperio, no había padre, no había orgullo. Solo había un hombre frente a la mujer que amaba, en el momento más crucial de sus vidas, implorando una segunda oportunidad antes incluso de saber si la merecía. La habitación se transformó en un santuario de dolor y expectación. El mundo exterior, con sus imperios dentales y dramas familiares, se encogió hasta desaparecer. Solo quedaban los bips rítmicos del monitor cardíaco, la voz firme de la médica y la respiración entrecortada de Camila. Rafael permaneció a su lado, la mano de ella en la suya, un lazo frágil y aún así inquebrantable. Se sentía un intruso y al mismo tiempo la única pieza que faltaba. Cada contracción que recorría el cuerpo de Camila era una ola de agonía que él sentía en su propia alma, una penitencia física por su cobardía emocional. Susurraba palabras de aliento, frases que sonaban huecas e inadecuadas ante la fuerza monumental que ella exhibía. Ella no gritaba, gemía, un sonido profundo, gutural, la banda sonora de la creación. En sus ojos no veía la acusación, solo una concentración feroz, una determinación de traer a su hijo al mundo, con o sin él. Y esa ausencia de recriminación era su castigo más severo. El tiempo perdió el significado. Los minutos se arrastraron como horas. La médica, una mujer de mediana edad con ojos que ya lo habían visto todo, comandaba el ambiente con una calma que rozaba lo sagrado.
Vamos, Camila, solo un poco más. Él ya está llegando. Rafael vio el esfuerzo supremo en el rostro de Camila, el agotamiento guerreando con la fuerza de voluntad. Y, entonces, un silencio. Un vacío aterrador que duró una fracción de segundo, pero que para Rafael se extendió por una eternidad. El monitor cardíaco pareció callarse. El mundo contuvo la respiración. Su corazón se detuvo, congelado en su pecho. Un trozo de hielo en medio del pánico. Fue el silencio que precede a la creación o la tragedia. Y él no sabía hacia qué lado se inclinaría el péndulo. Y entonces, el sonido. Un llanto. No un lamento, sino un grito agudo, vigoroso, lleno de vida. Y pulmones fuertes. Una protesta contra la luz, el aire, la existencia. El sonido más magnífico que Rafael jamás había escuchado. La tensión en la sala se deshizo como una cuerda tensa que finalmente se rompe. El equipo médico sonrió, y la voz de la doctora sonó como la de un ángel anunciando la mayor de las victorias. Es un niño, y está fuerte, perfectamente saludable. El llanto del bebé llenó cada rincón de la habitación, limpiando el aire, lavando el dolor. Camila se desplomó sobre las almohadas, el cuerpo exhausto, pero el rostro transfigurado por un llanto silencioso, de puro alivio y amor abrumador. Y Rafael, el hombre que había sido entrenado para nunca mostrar debilidad, sintió las lágrimas cálidas deslizarse por su rostro sin control alguno. Lágrimas que no eran de tristeza o alegría, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Se inclinó y besó la frente sudada de Camila, un gesto de gratitud y reverencia. ¿Cómo se llama?, preguntó, la voz embargada, casi irreconocible. Camila giró el rostro hacia él, los ojos brillando con las lágrimas y una nueva luz. Sonrió, una sonrisa genuina, la primera en muchos meses. Gabriel, respondió, la voz suave, pero firme. Gabriel Duarte Meneses. Ella incluyó su apellido. Incluso después de todo, no lo excluyó. Aquel simple acto de inclusión fue un puñal de esperanza en el corazón de Rafael. Una enfermera limpió al pequeño ser y lo envolvió en una manta azul, acercándolo a los padres. Rafael lo sostuvo en sus brazos por primera vez. El peso era casi nada, pero la sensación era la de estar sosteniendo el universo entero. Gabriel dejó de llorar y abrió los ojos, pequeños orbes oscuros y curiosos que parecían mirar directamente al alma de Rafael. En ese instante, el imperio, las acciones, los informes, el ático de lujo, todo se volvió polvo. Nada más importaba. Aquel pequeño ser en sus brazos era su nuevo norte, su único y verdadero legado. Después de un tiempo que pareció sagrado, la enfermera se llevó a Gabriel para los primeros exámenes. Camila, medicada y exhausta, se durmió. Rafael salió de la habitación sintiéndose un hombre nuevo, tambaleándose bajo el peso de la epifanía. Necesitaba agua, aire, un momento para procesar la revolución que acababa de ocurrir. Al caminar por el pasillo silencioso hacia el bebedero, una figura bloqueó su camino. Una figura que conocía demasiado bien, impecable en un traje oscuro que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de vida y vulnerabilidad. Era su padre. Augusto Meneses estaba allí, la postura rígida, la expresión una máscara de hielo. Sus ojos azules, fríos como los de un tiburón, recorrieron a Rafael de arriba a abajo. Así que es verdad, dijo Augusto, la voz baja,
pero cargada de un desprecio que envenenaba el aire. «Realmente tuviste un hijo con una empleada». La palabra empleada fue pronunciada como si fuera una enfermedad. El calor que llenaba el pecho de Rafael se transformó en una furia helada. Apretó los puños, las uñas clavándose en la palma de su mano. «Su nombre es Camila y no es una empleada. Es la mujer que amo y la madre de mi hijo». Augusto soltó un sonido que fue casi una risa, un chasquido de desdén. «La mujer que destruyó tu carrera antes incluso de que alcanzara la cima. La mujer que manchó el nombre de nuestra familia con esta situación». Rafael miró a su padre, al hombre que había pasado toda su vida tratando de complacer, y por primera vez no sintió miedo o la necesidad de aprobación. Sintió vergüenza, una vergüenza profunda, corrosiva. Pero no era vergüenza de Camila o de su hijo. Era vergüenza de ser hijo de aquel hombre. Y en ese silencio, una nueva batalla, mucho más importante que cualquier negociación de negocios, estaba a punto de comenzar. El despertar de la furia y el acto de rebeldía. Los días que siguieron al nacimiento de Gabriel fueron una burbuja de paz frágil y surrealista. Rafael se dividía entre el hospital y su apartamento, que ahora parecía aún más vacío y sin sentido. Pasaba horas al lado de Camila, observándola cuidar de su hijo, con una naturalidad que lo maravillaba. La dinámica entre ellos era cautelosa, un campo minado de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. No hablaban sobre el futuro ni sobre el pasado. Hablaban sobre las tomas de Gabriel, sobre las pocas horas de sueño, sobre el color de los ojos del bebé. Era una tregua, un armisticio silencioso, mientras ambos intentaban entender el nuevo mapa de sus vidas. Rafael sentía una felicidad tan intensa que llegaba a ser dolorosa, pues venía acompañada de la conciencia aguda de todo lo que había arriesgado a perder. Se veía cambiando pañales, aprendiendo a bañarlo, descubriendo el poder de un dedo minúsculo agarrando el suyo. Y en cada uno de esos momentos se sentía más hombre que en cualquier reunión del consejo. Pero la burbuja, por muy bella que fuera, era de jabón, y el mundo exterior, con sus garras afiladas, estaba a punto de reventarla. El caos no llegó con un aviso. Llegó en la pantalla de una tablet una mañana de jueves, entregada por su asistente con una expresión de funeral. La noticia estaba destacada en uno de los portales de noticias más grandes del país, en la columna de Sociedad, pero con el veneno de un chisme de tabloide. El titular era una obra maestra de crueldad disfrazada de periodismo. Heredero de Meneses Odonto es sorprendido por bebé con ex empleada humilde. La foto que la acompañaba era un montaje grotesco. De un lado, Rafael en un evento de gala, copa de champán en mano. Del otro, una foto antigua de Camila, sonriendo, pero claramente vestida con su uniforme de trabajo, sacada de alguna red social antigua de la clínica. El texto era aún peor. Pintaba a Rafael como un playboy irresponsable y a Camila como una oportunista astuta, una cenicienta del consultorio que había planeado el golpe de la barriga para asegurar su futuro. La noticia destilaba prejuicio en cada línea, usando adjetivos como simple, de origen modesto y luchadora, no como elogios, sino como sinónimos de inferioridad. La noticia se extendió como un incendio en un campo seco. En pocas horas, se hizo viral. El nombre Meneses Odonto estaba en las tendencias, no por sus innovaciones o ganancias, sino por un escándalo familiar. Los teléfonos de la empresa no dejaban de sonar.
Clientes de la alta sociedad, preocupados por la imagen, comenzaron a cancelar tratamientos caros. La sección de comentarios del portal era una alcantarilla a cielo abierto, con extraños debatiendo la moralidad de Camila y la debilidad de Rafael. Inversores, oliendo inestabilidad, comenzaron a llamar. Sus voces una mezcla de falsa preocupación y presión mal disimulada. El imperio que Augusto Meneses había construido sobre la roca de la reputación impecable estaba sufriendo su primer terremoto. Y Rafael, en el epicentro del temblor, sabía con una certeza que le helaba los huesos quién había encendido la mecha. Solo una persona tenía el poder, la falta de escrúpulos y el acceso para orquestar una filtración tan perfectamente destructiva. Su propio padre. Augusto no estaba solo castigando a su hijo, estaba tratando de aniquilar la reputación de Camila, transformarla en una marginada para que Rafael, acorralado, regresara al redil. En medio de esta tormenta, una figura del pasado de Camila resurgió. No como un fantasma, sino como un puerto seguro. Eduardo Nogueira. Rafael lo recordaba, un exnovio de los tiempos de la universidad de Camila, un hombre que ella siempre describió como demasiado bueno. Ahora era gerente administrativo de una red dental competidora. Un hombre de carrera, con un aire de confianza tranquila, apareció en el hospital, con un ramo de flores y una mirada de genuina preocupación. Rafael, que llegaba para visitar a su hijo, se detuvo en el pasillo al escuchar la conversación que venía de la habitación. La puerta estaba entreabierta y se convirtió en un espectador invisible de una escena que lo destruiría por dentro. «Camila, no puedes enfrentar esto sola», decía la voz tranquila y firme de Eduardo. «El nombre Meneses ahora es una maldición. Te van a perseguir, te van a triturar. Necesitas proteger a Gabriel de esta suciedad». Hubo una pausa. «Ven conmigo. Comienza una nueva vida. Lejos de aquí. Yo te ayudaré. Te consigo un trabajo en nuestra red, un lugar donde vivir, un lugar donde seas valorada por lo que eres, no juzgada por tu origen». Rafael se recostó contra la pared, el aire faltándole en sus pulmones. Cada palabra de Eduardo era una flecha envenenada de verdad. Le ofrecía a Camila todo lo que Rafael no supo ofrecer: protección, validación, un refugio contra la crueldad de su propia familia. Escuchó el sollozo contenido de Camila, un sonido de pura extenuación y desesperación. Y, en ese momento, parado en el estéril pasillo de un hospital, Rafael Meneses sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los celos que sintió fueron opacados por una revelación mucho más devastadora. Por primera vez, comprendió, en toda su extensión aterradora, lo que significaba perder una familia por pura y absoluta cobardía. No solo había fallado en proteger a Camila de su padre, la había empujado a los brazos de otro hombre, un hombre que veía en ella la fuerza que él mismo había intentado apagar para complacer a un tirano. La guerra por su familia estaba declarada, pero se dio cuenta, con un pánico creciente, que quizás ya la había perdido antes incluso de empezar a luchar. La dimisión, la elección que definió su vida, la escena que Rafael espió en el pasillo del hospital, fue el catalizador. La imagen de Eduardo ofreciendo a Camila la protección que él mismo le había negado, fue un electrochoque en su alma paralizada. La cobardía, que antes era una carga silenciosa, ahora se había convertido en una vergüenza pública e insoportable.
No regresó a la habitación. Retrocedió como un animal herido, la mente hirviendo con una claridad dolorosa. La guerra ya no era contra la opinión pública o los inversores. Era una guerra civil, una batalla por su propia identidad, y el enemigo estaba sentado en el trono del Imperio Meneses. En los días siguientes, la presión se intensificó, convirtiéndose en una fuerza abrumadora. Los accionistas, antes figuras cordiales en cenas de negocios, ahora eran voces gélidas al teléfono, exigiendo medidas drásticas para contener la crisis de imagen. La sugerencia velada era siempre la misma: un comunicado de prensa distanciándose de Camila, una negación pública, un sacrificio en el altar de la reputación corporativa. Fue entonces cuando llegó la convocatoria. No una llamada telefónica, sino un correo electrónico formal, frío, convocándolo a una reunión de emergencia del Consejo. El remitente era Augusto Meneses. Rafael sabía que no era una reunión, era una ejecución. Pasó la mañana en el hospital, sosteniendo a Gabriel, memorizando el olor de su hijo, el peso de su cuerpo contra su pecho. Besó a Camila, que lo miraba con una mezcla de preocupación y una nueva y desconcertante distancia. «Necesito resolver esto», dijo, y por primera vez ella pareció no creerle. Al entrar en la sala de reuniones de la sede de Meneses Odonto, el aire estaba pesado, cargado de una electricidad hostil. Los miembros del consejo, hombres canosos en trajes grises que conocía desde la infancia, evitaron su mirada. Eran leones de una misma manada, y él, de repente, era el cachorro enfermo que necesitaba ser expulsado para la supervivencia del grupo. En el centro de la larga mesa de caoba, Augusto Meneses presidía, no como un padre, sino como un inquisidor. Dejó que el silencio se extendiera, una táctica de poder que Rafael conocía bien. Finalmente, Augusto habló. La voz tranquila, pero cada palabra una cuchilla afilada. Convoqué esta reunión para discutir los daños irreparables que las elecciones personales de Rafael han causado a nuestra empresa. Hizo una pausa, saboreando el momento. Años de trabajo, décadas construyendo un nombre sinónimo de excelencia y prestigio. Todo esto puesto en riesgo. Luego se giró hacia Rafael, y la máscara de profesionalismo cayó, revelando el puro desprecio. Delante de todos, en un tono de humillación calculado para romper lo que quedaba de su espíritu, profirió la sentencia. «Tiraste por la borda años de esfuerzo, el legado de tu familia, por culpa de una mujer sin clase». La frase flotó en el aire. Sin clase. La misma acusación, la misma arma, el mismo veneno. Pero algo dentro de Rafael, algo que había muerto en su silencio, renació en ese instante como furia. No sintió la necesidad de defenderse. Sintió la necesidad de atacar, de finalmente verbalizar la verdad que lo sofocaba. Lentamente se levantó. El movimiento fue calmado, deliberado, y capturó la atención de todos en la sala. No miró a los miembros del consejo. Sus ojos estaban clavados en los de su padre. Por primera vez en su vida, lo encaró como un igual, no como un hijo buscando aprobación. «Usted tiene razón», dijo Rafael, la voz sorprendentemente firme. «Tiré por la borda años de esfuerzo. Años de esfuerzo para ser el hijo que usted quería, el empresario que usted proyectó, el hombre que usted moldeó. Tiré todo eso por la borda». Hizo una pausa, dejando que la confesión se asentara. ¿Y sabe lo que descubrí? Que no era nada. Era un castillo de naipes construido sobre el miedo. Luego dio un paso adelante, apoyando las manos en la mesa. «Usted habla de clase.
Usted que filtra una historia para destruir la reputación de la madre de su nieto. Usted que mide el valor de las personas por el apellido que llevan. Usted que tiene una fortuna, pero vive en una miseria de afecto. La sala estaba en un silencio sepulcral. Augusto estaba pálido, choqueado por la insubordinación. Rafael miró a su padre, y lo que vio fue un hombre pequeño, encogido detrás de una montaña de dinero. Con una calma que nunca supo que poseía, tomó su elección final. Puede quedarse con sus clínicas, sus ganancias y su arrogancia. Yo me quedo con lo que usted nunca tuvo y nunca tendrá. Amor, sin esperar una respuesta, se giró hacia los otros miembros. Yo, Rafael Meneses, renuncio a mi cargo en el Consejo y a todas mis funciones ejecutivas en Meneses Odonto, con efecto inmediato. Mis abogados se pondrán en contacto para formalizar la venta de todas mis acciones. Un murmullo de asombro recorrió la sala. No solo estaba dimitiendo, se estaba amputando del imperio. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Se giró una última vez, no para el consejo, sino solo para Augusto, y con la voz clara, sin ira, solo con la paz de quien finalmente encuentra su camino, dejó una última frase flotando en el aire. Usted me enseñó a cuidar sonrisas, a construir una fachada perfecta, pero fue Camila quien me enseñó lo que es la felicidad de verdad. Y eso, padre, es una ganancia que usted nunca va a entender. Abrió la puerta y salió, dejando atrás un imperio de dientes blancos y corazones vacíos, caminando hacia un futuro incierto, pero, por primera vez, verdaderamente suyo. El nuevo imperio. Sonrisa ciudadana. La puerta de la sala de reuniones se cerró detrás de Rafael, con un suave clic, pero para él sonó como el estruendo de un cañón, el punto cero de una nueva era. Al atravesar los pasillos lujosos de la sede de Meneses Odonto, sintió las miradas de los empleados, una mezcla de shock, pena y admiración asustada. Ya no era el heredero, el jefe, era un hombre en caída libre, y la sensación era aterradora y paradójicamente liberadora. La renuncia no fue un acto impulsivo de ira, sino la conclusión lógica de una vida entera de disonancia. No solo estaba dejando una empresa, se estaba divorciando de un sistema de valores que casi lo destruye. Los meses que siguieron fueron un borrón de burocracia y desapego. Abogados, antes utilizados para cerrar negocios multimillonarios, ahora trabajaban para desmantelar su antigua vida, vendiendo sus acciones, liquidando sus inversiones, cortando cada hilo que lo ataba al nombre Meneses. Se mudó del ático en Faria Lima a un piso alquilado, un espacio impersonal que sirvió como una estación de descompresión entre lo que era y lo que se estaba convirtiendo. Mientras el mundo corporativo de Rafael se desmoronaba, su mundo personal comenzaba a reconstruirse. Ladrillero a ladrillillo, sobre un terreno de incertidumbre. Camila, al enterarse de su renuncia, no reaccionó con alegría o alivio. Lo miró con una intensidad que lo desnudó, sus ojos buscando la verdad detrás del gran gesto. Temía que fuera solo otra maniobra, una actitud drástica nacida de la desesperación, que se disiparía cuando la realidad de la vida sin lujo se instalara. Pero Rafael no intentó convencerla con palabras. La convenció con acciones. Estaba presente, enteramente presente. Pasaba los días al lado de ella y de Gabriel, aprendiendo el lenguaje secreto de un recién nacido, descifrando llantos, celebrando sonrisas. Cambió reuniones del consejo por consultas pediátricas, informes de ganancias por libros sobre desarrollo infantil. Se estaba despojando del empresario y vistiéndose de padre, un papel para el que no tenía entrenamiento,
pero que sentía ser el único que realmente importaba. La decisión de dejar São Paulo fue mutua, una necesidad tácita de encontrar aire puro, lejos de la contaminación física y emocional de la metrópoli que los había coronado y luego crucificado. Campinas fue la elección, una ciudad lo suficientemente grande para ofrecer oportunidades, pero con un ritmo que permitía respirar. Alquilaron una casa simple en un barrio arbolado, una casa con un pequeño patio, donde Gabriel algún día podría gatear en el césped. La mudanza fue un ritual de purificación. Cajas y más cajas de ropa de diseñador, objetos de arte y baratijas de una vida de excesos fueron donadas. Se quedaron solo con lo esencial: los libros de Camila, los juguetes de Gabriel, las pocas fotos que atestiguaban el inicio de su amor. La nueva vida carecía del lujo al que Rafael estaba acostumbrado, pero era rica en una paz que él nunca había conocido. El silencio ya no era un castigo, era el sonido de la tranquilidad, lleno del balbuceo de su hijo y de la risa de Camila, que volvía a sonar libre y cristalina. Con una parte significativa del dinero de la venta de sus acciones, Rafael decidió no jubilarse o invertir en el mercado financiero. Decidió invertir en su propósito. Encontró un pequeño inmueble comercial, antiguo y un poco maltratado, en un área de Campinas que albergaba a muchas familias trabajadoras. Allí comenzó a construir su verdadero imperio. No un imperio de clínicas de fachada de cristal y marketing agresivo, sino una única clínica con un nombre simple: Sorriso Cidadão, Sonrisa Ciudadana. El concepto era radical para alguien de su origen. Una clínica dental de alta calidad, con equipos modernos, pero con una tabla de precios accesible y, lo más importante, un programa robusto de atención gratuita para aquellos que no podían pagar, comprobando solo la necesidad. Él mismo puso manos a la obra, ayudando en la reforma, pintando paredes, montando los consultorios. Era un trabajo físico, exhaustivo, que dejaba sus músculos adoloridos y sus manos llenas de callos, pero que curaba su alma. Camila, que al principio observaba con una cautela comprensible, pronto se convirtió en el corazón del proyecto. Con su experiencia y empatía innata, transformó el ambiente. Ya no era la asistente humilde, era la coordinadora general, el alma del lugar. Fue ella quien eligió los colores suaves para las paredes, quien insistió en una ludoteca para los niños que esperaban, quien entrenó al pequeño equipo para tratar a cada paciente no como un número, sino como un vecino. La clínica Sorriso Cidadão se convirtió en un punto de referencia en la comunidad, un lugar donde la odontología se practicaba no como un negocio de lujo, sino como un acto de cuidado y dignidad humana. Rafael, que antes solo atendía en ocasiones especiales con fines de marketing, ahora vestía la bata blanca todos los días. Encontró una alegría profunda en aliviar el dolor de una madre de familia que no dormía hacía días, en restaurar la sonrisa de un joven que sentía vergüenza de buscar empleo, en enseñar a un niño a cepillarse los dientes. Estaba usando su habilidad no para generar ganancias, sino para generar felicidad. El abrazo que redimió un imperio. Los años pasaron. El pequeño Gabriel, que había llegado a Campinas en un asiento de seguridad para bebé, ahora era un niño de 2 años, un huracán de energía y curiosidad. Corría por los pasillos de la clínica como si fuera su reino, repartiendo sonrisas desdentadas y abrazos inesperados a los pacientes que esperaban. Él era la personificación viva del éxito de aquel reinicio, un niño feliz,
creciendo en un ambiente de amor y propósito, completamente ajeno al drama de su nacimiento y al imperio que su padre había abandonado. Rafael y Camila habían encontrado su ritmo. La pasión entre ellos, antes sofocada por la presión y el resentimiento, se reavivó sobre la base sólida de la admiración mutua y la asociación. Eran un equipo, en casa y en la clínica, enfrentando los desafíos de criar un hijo y gestionar un negocio social, con una unión que los hacía inquebrantables, hasta que, en una tarde soleada de martes, el pasado, que creían haber dejado atrás en la carretera, llamó a la puerta de la clínica. La recepcionista llamó por el interfono a la sala de Rafael, la voz vacilante. «Doctor Rafael, hay un señor aquí. Dice que es su padre». El corazón de Rafael se detuvo. No veía ni hablaba con Augusto desde el día de la reunión. Sabía, por noticias dispersas, que Meneses Odonto seguía siendo lucrativa, pero que el patriarca parecía haber perdido el brillo, el gusto por la batalla. Caminó hacia la recepción, el cuerpo tenso, preparado para otro enfrentamiento. Pero el hombre que lo esperaba no era el titán corporativo que había dejado atrás. Era Augusto Meneses, sí, pero una versión envejecida, encorvada. El traje caro parecía demasiado grande en sus hombros caídos. El rostro, antes una máscara de arrogancia, estaba marcado por surcos de cansancio y algo que Rafael tardó en identificar como soledad. Sus ojos, antes fríos y cortantes, estaban turbios, enrojecidos. «Vine a conocer a mi nieto», dijo Augusto, la voz ahogada, desprovista de su antigua autoridad. Era la voz de un hombre derrotado, no por un rival de negocios, sino por la vida. Rafael se quedó en silencio, un torbellino de emociones guerreando dentro de él. Rabia, pena, resentimiento y un hilo terco de amor filial. En ese momento apareció Camila, sosteniendo la mano de Gabriel, que se escondió detrás de sus piernas, tímido ante el extraño. Ella miró a Augusto, al hombre que la había humillado e intentado destruirla, y vio no un monstruo, sino un viejo triste. Con una sabiduría que iba más allá del perdón, se agachó y le susurró a su hijo, pero lo suficientemente alto para que todos oyeran. El perdón también es una forma de enseñarle a Gabriel lo que es el amor. Aquellas palabras rompieron la última barrera de orgullo de Augusto. Dio un paso adelante y, para el shock de Rafael, se arrodilló en el suelo de la clínica popular. Allí, en medio de pacientes que esperaban, el gran Augusto Meneses, el hombre que solo se inclinaba ante el poder y el dinero, se arrodilló delante de un niño de 2 años y lloró. Lágrimas silenciosas, pesadas de años de arrepentimiento contenido. Gabriel, sin entender el peso de aquel gesto, pero sintiendo el dolor de aquel hombre, se soltó de su madre. Se acercó, y Erza, con la pureza que solo los niños poseen, abrazó el cuello de su abuelo. Un abrazo pequeño, torpe, pero que contenía el poder de redimir una vida entera de errores. Camila miró a Rafael por encima de aquella escena y sus ojos se encontraron. Ella sonrió, una sonrisa que lo decía todo, que habían ganado, que el amor había ganado. Y él le devolvió la sonrisa, sus propias lágrimas nublando su visión. Ambos sabían con una certeza absoluta que la verdadera riqueza no estaba en las cajas fuertes de un banco o en el valor de las acciones en la bolsa. Estaba allí, en aquel abrazo improbable, en la compasión que supera el orgullo, en la familia que eligieron proteger. Finalmente, sanar. Habían perdido un imperio para ganar el mundo.
Y aquí llegamos al final de la jornada de Rafael y Camila. Una historia sobre pérdidas, reencuentros y sobre todo sobre las elecciones que definen quiénes somos realmente. Ahora me gustaría mucho saber tu opinión sincera. ¿Qué te pareció esta historia? Del 0 al 10, ¿qué nota le darías? Déjalo aquí en los comentarios. Y si quieres seguir recibiendo buenas historias, suscríbete al canal, activa la campanita y ven a emocionarte con nosotros. Muchas gracias por tu compañía, un abrazo enorme y hasta la próxima historia.